damos por ello. Estos cuatro domingos han sido domingos donde hemos escuchado hablar del mensaje claro y concreto para nuestras vidas en Navidad. Y sobre todo hemos hablado de una palabra que empieza por E y termina en esperanza. Hemos hablado de esperanza, de la esperanza que nos trajo Jesús al venir a este mundo, la esperanza de la obra salvadora de Jesús, la esperanza de la redención de Jesús, la esperanza de Cristo cuando vino a este mundo y nació en Navidad. Y ahora estamos a menos de una semana de celebrar la noche y el día de la Navidad. Y esta fecha tiene diferentes interpretaciones para la sociedad actual, iglesia. Algunos piensan en la Navidad como un tiempo de armonía, como un tiempo de relacionamiento familiar, de relacionamiento personal, con un tipo especial de esperanza, la esperanza de un mejor futuro para la humanidad. Y ese es un concepto racionalmente adecuado, es decir, todos nosotros queremos vivir en un mundo mejor, ¿verdad? También es entendible en Navidad que busquemos a nuestros amigos, que busquemos a nuestra familia, para poder pasar con ellos tiempos de cariño, para poder pasar con ellos tiempos de afecto. De hecho, la ocasión misma y todo lo que gira en torno a la Navidad occidental lleva pues o genera mucho que podamos nosotros compartir esa gratitud y ese afecto. Las cenas, las reuniones, los buenos deseos, los regalos, todo eso promueve ese apego y esas muestras de amor y gratitud. Al final de cuentas, pues como seres humanos nos gusta manifestar amor y nos gusta recibir amor. Eso es natural a los seres humanos. Algunos otros entienden la Navidad como el gran momento de los regalos. A mí particularmente me encantan los regalos. No sé a cuántos de los que están aquí le encanten los regalos. No he escuchado el primero ni la primera que no les guste. La ilusión de un juguete, un par de zapatos nuevos, el outfit nuevo que voy a estrenar yo para Navidad y para el año siguiente. La sensación misma de sorpresa que acompaña destapar un regalo hace de por sí que la Navidad traiga emoción y cierta adrenalina, ¿verdad? Sobre todo para los más chiquitos. También están los que utilizan este tiempo de Navidad para tener momentos de solidaridad, para ayudar a otros o para tener tiempos de reflexión. Solidaridad llevando algo a quien no tiene, dándole calor al que padece frío o darle de comer al hambriento, solidaridad. Y reflexión, tal vez pensando sobre lo que fue el año que termina, sobre los aciertos y los errores que tuvimos en el año, sobre el propósito de la dieta y del gimnasio que no cumplimos y sobre el propósito de la dieta y el gimnasio que llevaremos a cabo el próximo año. Al final de cuentas se presta también para poder analizar muy bien qué es lo que hemos hecho durante este año. Todas esas percepciones, iglesia, todas esas interpretaciones, todos esos entendimientos son buenos, son deseables, están bien. Son concepciones que son racionalmente adecuadas. Incluso yo podría afirmarles aquí que todas esas acciones son ajustadas a los lineamientos bíblicos. Amar al prójimo, ayudar a los demás, pedir para que se nos dé, honrar a nuestros padres. De hecho, hasta el mismo Jesús, hablando de los buenos padres y hablando del buen Padre Dios, dijo que ellos gustan dar buenos regalos a sus hijos. Y sin embargo, iglesia, que algo sea bueno y deseable no significa que sea lo principal. Dilo conmigo una vez más, porque es tal vez lo más importante que quiero empezar contigo a entender. Que algo sea bueno y deseable no significa necesariamente que sea lo principal. Ni tampoco que haciendo cosas buenas
entendamos a cabalidad el verdadero mensaje detrás de un acontecimiento como es el acontecimiento de Navidad. Permítanme darles a ustedes un ejemplo para explicarme mejor. Si es el día de cumpleaños de una de las personas que más ama, piensa en un ser amado a quien quisieras celebrar su cumpleaños. ¿Tú qué haces? Preparas una fiesta enorme, invitas amigos, los atiendes con maravillosa comida, le compramos muchos regalos a esa persona, mandamos a hacer una torta magnífica del sabor preferido, separamos un lugar increíble que esté maravillosamente decorado e incluso reflexionamos sobre lo buena persona que es. Pero olvidamos invitarla a la fiesta. ¿Hicimos cosas buenas? ¿Hicimos cosas agradables? ¿Hicimos cosas deseables? Sí, sin duda. El punto es, ¿cumplimos con el propósito de esa fiesta? ¿Cumplimos con el propósito de esa celebración? Y la respuesta es no, no lo hicimos. Faltó el cumpleañero. Al igual que nosotros, iglesia, los judíos de la época de Jesús interpretaban de maneras muy distintas el nacimiento del Mesías. Los evangelios nos muestran que la mayoría de los israelitas consideraba que Cristo sería un libertador político, que los rescataría del dominio del Imperio Romano y que les traería paz económica y social. Dicho de otra manera, el pueblo de Israel esperaba la figura de un guerrero, de un general que se montara al lomo de su caballo, que armara un ejército, que organizara una milicia y que fuera y derrotara al enemigo en el campo de batalla, de tal forma que restaurara el reino político de Israel como en los tiempos de David. ¿Podemos decir que esas pretensiones, que esos deseos, que esos anhelos del pueblo de Israel eran malos? No, eran buenos. Dios mismo de hecho dotó al ser humano de un libre albedrío y por tanto es natural a los seres humanos, por disposición misma de nuestro Creador, que deseemos ser libres, que deseemos la libertad. Sin embargo, el verdadero mensaje del nacimiento del Mesías no correspondía a la esperanza que tenían los judíos. El pueblo de Israel, y en particular sus dirigentes religiosos, no se habían percatado, no habían caído en cuenta del papel sacrificial y redentor de Jesús, que más de 300 años antes había sido profetizado por medio del profeta Isaías. En tu Biblia busca Isaías capítulo 53 y fíjate lo que dice el verso 3, que si no tienes Biblia ahí a la mano está en pantalla, lee conmigo. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿De quién está hablando? De Jesús, del Mesías, de ese mismo que los israelitas pensaban que iba a ser todo un guerrero fiero que los iba a libertar políticamente. Dice el verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado. ¿Por qué más? Por herido de Dios. ¿Por qué más? Por abatido. Verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, sino que ¿qué? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El hombre del que habló Isaías 300 años antes de que llegara el nacimiento de Jesús iba a ser despreciado.
El hombre del que habló Isaías iba a ser maltratado, iba a ser quebrantado. Esa no es una imagen muy acorde a la del fiero guerrero, invencible, armado hasta los dientes, que tenían los judíos para el Mesías que les fue prometido. De hecho, si queremos ser estrictos, esa tampoco es la imagen de un dador de regalos que cena alegremente en Navidad rodeado de luces y colores. Escúchenme bien esto, iglesia. El Jesús de Isaías no es nada cercano al Santa Claus de los comerciales de Coca-Cola. Repite conmigo eso. El Jesús de Isaías no es nada cercano al Santa Claus de los comerciales de Coca-Cola. Al igual que en tiempos de Jesús, hoy en día tenemos una distorsión, o yo no lo llamaría distorsión, yo diría que es un entendimiento incompleto sobre lo que es el mensaje verdadero de la Navidad. Y el propósito, ustedes que me oyen, de este sermón es que juntos indaguemos cuál es el mensaje correcto, y lo vamos a hacer según el dicho de su principal protagonista. Y lo vamos a hacer según las palabras del cumpleañero que a veces no invitamos a la fiesta. Lo vamos a hacer a partir de lo que dijo ¿quién? Jesús. Jesús. Quiero hacer una pausa aquí y quiero ser muy enfático con lo que les voy a decir. Quiero reiterarles algo. Yo no estoy diciendo, ojo con eso, yo no estoy diciendo que los regalos, la familia, la alegría, la solidaridad, las luces como estas, la decoración, que lo que celebramos en esta Navidad occidental sea malo o sean ideas no bíblicas. Yo no estoy diciendo eso. ¿Está claro? Considero firmemente que todo eso es bueno, que todo eso es deseable y que todo eso es permitido a la luz de la palabra de Dios. Lo que trato de explicarles es que una cosa es celebrar lo que gira en torno a la Navidad. Una cosa es celebrar lo que gira alrededor de esta época. Y otra muy distinta es que el protagonista de nuestra celebración sea el mensaje de Jesús. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Y ese mensaje es el que vamos a rescatar el día de hoy. Si me hice entender, si tienes claridad sobre lo que te estoy diciendo, quiero que ahí donde estás, agaches tu cabeza, cierres tus ojos y podamos decirle al Señor: Dios bueno, gracias por habernos enviado a Jesús a salvarnos. Gracias por habernos regalado el mensaje de Cristo a través de tu mismo Hijo. Gracias por lo que hiciste hace más de 2000 años. Hoy apodérate de este lugar. Hoy apodérate de esta palabra, Dios, que podamos entender cuál es tu mensaje para nosotros y de allí para la humanidad. Que podamos, Dios, hoy discernir por medio del Espíritu Santo que nos acompaña cuál es la verdadera razón detrás del nacimiento de Jesús, y que asimismo podamos, Dios, salir de aquí convencidos de cuál debe ser nuestro actuar conforme al mensaje salvador de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a usar hoy mucha Biblia, ¿vale? Si la tienes en físico, maravilloso, eres de los míos, te gusta el papel, bien. Si no, vamos a tener allí en la pantalla los versículos y tú los vas a leer conmigo. Vamos a ir al libro de Mateo para averiguar cuál es ese mensaje especial y correcto que tiene la Navidad. El libro de Mateo se centra como ningún otro evangelio en revelarnos el mensaje de Jesús y en darnos los lineamientos, las implicaciones de ese mensaje para los hijos de Dios. Los que sean hijos e hijas de Dios, que griten amén.
No en vano es que el Evangelio de Mateo tiene el Sermón del Monte. No en vano es que el Evangelio de Mateo es el Evangelio de la Gran Comisión. Así que a través del Evangelio de Mateo, el Espíritu Santo nos permite entender ¿cuántos? 4 principios que conforman el verdadero y correcto mensaje de la Navidad. 4 principios que nos dan a entender el verdadero y correcto mensaje de la Navidad. Mensaje que debe darle sentido no solamente a esta época del año, sino que ese mensaje debe darle sentido a todos los días que nosotros pasemos sobre esta tierra. Principio número 1, iglesia. Primer principio que vamos a ver. El mensaje de la Navidad es un mensaje de arrepentimiento. Principio número 1. El mensaje de la Navidad es un mensaje de arrepentimiento. ¿Cómo así, Daniel? ¿Cómo así? Es que me vas a dañar la Navidad. La Navidad es una época mágica, es una época de esperanza y tú me vienes aquí a dañar la fiesta, a hablarme de cosas muy amargas. ¿Cómo así que arrepentimiento? Mira, lo primero que hay que entender es que al principio del Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista dijo por primera vez lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras no son palabras de un profeta más, sino que es la apertura del ministerio de Cristo en la tierra. Recordemos que la responsabilidad, el rol de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Por lo que la frase arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado tiene una preponderancia, tiene una importancia absoluta. De hecho, iglesia, si vamos al capítulo siguiente, el capítulo 4 de Mateo, que es aquel que nos enseña cuando Jesús inicia su ministerio, en el versículo 17, al hablar de la iniciación del ministerio de Cristo, se nos dice que desde entonces, es decir, desde el inicio en que Cristo empezó su ministerio, comenzó Jesús a predicar. Y fíjense lo interesante, ¿qué predicaba Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé si ustedes entienden lo fascinante que es esto. Permítanme explicárselo de esta manera. El saludo de Cristo a la humanidad, la forma en la que el Mesías se presentó al mundo, fue mediante un mensaje de arrepentimiento. Antes que regalos, antes que solidaridad, antes que ropa, antes que cenas, el mensaje de Jesús fue arrepentimiento. Y seamos sinceros aquí, iglesia, a ninguno, me cuento entre ellos, a ninguno nos cae bien que nos hablen de arrepentimiento. Porque hablar de arrepentimiento nos lleva directamente a hablar de faltas. Y la naturaleza humana no es muy dada a que reconozcamos nuestras faltas. Ustedes podrán decirme, y con total y completa legitimidad lo podrán decir: ¿cómo así, Daniel, que la época más feliz del año supone hablar de arrepentimiento? Daniel, no seas aguafiestas, no seas regañón, no seas radical, no seas pandereto, no seas aleluya. Eso le quita todo lo mágico a la Navidad. Y no quiero que me malinterpreten, se los voy a explicar. Para mí la época de Navidad es una época de esperanza sin igual. Así como los otros 11 meses del año también son meses de esperanza. Y es una época hermosa, es una época maravillosa. Lo que sucede es que a veces, como con el pueblo judío, preferimos nuestra interpretación romántica del mensaje de Jesús y no el mensaje de Jesús en sí mismo.
Miren, tanto la versión hebrea de la palabra arrepentimiento como la versión griega de esa misma expresión significa volver o volverse tras los pasos. Como si alguien al arrepentirse lo que hiciera es que al ir caminando en una dirección tiene que girar su cabeza, tiene que mirar hacia el origen desde donde salió y tiene que volver a ese origen. De hecho, la palabra griega, la expresión griega que es metanoia, antes que significar remordimiento o antes que significar cargo de conciencia, que es lo que solemos entender por arrepentimiento, cargo de conciencia, esa palabra significa o traduce el arrepentimiento como llevar nuestra mente a una nueva etapa, cambiar nuestra manera de pensar. Si ustedes tienen en cuenta eso, vamos a entender el primer principio del mensaje de Jesús. Y el primer principio con el nacimiento de Cristo es este, iglesia: el ser humano debe cambiar su manera de pensar. Debe abandonar las acciones que lo han alejado de Dios y debe volverse hacia Él. ¿Me entienden? En otras palabras, el arrepentimiento es la única forma por medio de la cual podemos volver a conocer el amor de nuestro Creador al dirigir nuestros pasos nuevamente hacia su presencia. ¿No les parece hermoso eso? Es volvernos nosotros y acudir a la presencia maravillosa de Cristo, a la presencia de nuestro Dios Padre, a recibir el amor de Dios. Arrepentimiento no significa ir con el dedo juzgando y señalando: tú lo estás haciendo mal, debes sentirte mal. El mensaje de arrepentimiento es: Jesucristo dio su vida por ti, te ama tanto que entregó hasta la última gota de sangre para que tú vuelvas tu mirada hacia donde está tu Padre Creador, camines nuevamente tus pasos, llegues donde está Él y Él te pueda abrazar, Él te pueda cubrir, Él te pueda satisfacer en cada necesidad y Él pueda darte a ti la seguridad de comenzar a caminar, ahora sí, con total y completa seguridad. Eso es arrepentimiento. Iglesia, podemos hacer muchas cosas buenas en Navidad. A mí los buñuelos me quedan, ya se los he dicho. Eso es una buena cosa linda, cosa bien hecha, los buñuelos bien hechos. Podemos amar a otros, podemos invitarlos, podemos hacer cenas. Pero todo eso solamente será bondad light, desprovista de un verdadero propósito, si eso no está acompañado del mensaje de arrepentimiento hacia otros. Pues solamente el mensaje de arrepentimiento, solo por medio del mensaje de arrepentimiento es que cualquier hombre o cualquier mujer pueden conocer a Dios y ganar su salvación. En resumen, los regalos, las cenas, las fiestas, los abrazos, las ayudas, las luces, todo eso está bien, todo eso es deseable, todo eso está correcto, pero nada de eso salva. Nada de eso salva. Solo Cristo salva, iglesia. Solamente la presencia maravillosa, redentora y salvadora del que fue quebrantado y murió en la cruz nos da la salvación para poder vivir en esperanza contra esperanza. ¿Me entienden? Principio número uno. La Navidad es un mensaje de arrepentimiento. Principio número 2. El mensaje de la Navidad es un mensaje de acción contra la inacción. ¿Qué dije? Es un mensaje de acción contra la inacción. Acompáñenme a leer Romanos 10, versículos 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15.
Dice lo siguiente la versión Reina Valera de 1960. ¿Cómo pues invocarán, y habla de todos los seres humanos, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Miren, el apóstol Pablo hace énfasis en la necesidad vital de predicar el mensaje de Jesús, y lo hace de una forma muy interesante, porque expone una serie de pasos que nos explican cómo se alcanza el arrepentimiento de la humanidad a través de nuestra acción como hijos de Dios. Al final, un poco, si lo miramos de atrás para adelante, lo que entendemos es esto: cómo alguien, cualquiera de los que conoces a tu alrededor, podría decir Cristo es mi Salvador si primero no ha creído en Cristo. Pero ¿cómo puede esa persona creer en Cristo si ni siquiera ha oído de Cristo? Pero ¿cómo puede escuchar hablar de Jesús si no hay nadie que le hable de Cristo? ¿Y quiénes son los que somos responsables de hablar de Cristo? Estamos acá. Esto tiene que ver mucho con el nacimiento de Jesús, siendo que el arrepentimiento, como vimos, es el pilar inicial del mensaje de Cristo. Él le ordenó a sus discípulos, y por tanto nos ordenó a todos nosotros, que predicaran. Di conmigo, predicar. Que predicaran que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente les dijo que hablaran de todas las cosas que enseña la palabra, en particular de la obra salvadora de Dios por medio de su Hijo. Es más, para llamar a sus discípulos, Jesús utilizó una metáfora que a mí me parece sencillamente maravillosa. Dice Mateo 4:19. Le dijo Jesús a sus discípulos: venid en pos de mí, es decir, vengan y síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Levante la mano quien haya tenido la oportunidad aquí de pescar alguna vez. ¿Quién ha tenido una experiencia de pesca? Bien, díganme, ¿qué se necesita? ¿Qué es importante para poder pescar? La red. ¿Qué más? El anzuelo. ¿Qué más? Dentro del anzuelo va algo. Por allí dijeron el gusanito. Eso técnicamente se dice la carnada. El gusanito, muy bien. ¿Qué más? Una lancha. ¿Qué más? El bote. Bien, todo eso es muy cierto. Pero ¿saben? Para poder pescar hay algo que es más importante que todo eso. ¿Saben qué es? Ir al agua. Ir al agua, a donde están los peces. Más importante que la caña, más importante que la red, más importante que la barca, más importante que todo lo que acabamos de decir, es ir al agua, a donde están los peces. Nadie, iglesia, pesca estando quieto en su casa, llenando un cubo de agua con agua. Ninguno de nosotros puede pescar si estamos sentados en esta iglesia. No podemos pescar si estamos inmóviles en nuestro puesto de trabajo. Se necesita ir a donde están los peces. Jesús dijo en Mateo 9:12 que los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Mientras que en el verso 37 agregó que la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia, el arrepentimiento para perdón de pecados y para restauración de la relación con Dios no llegará
no llegará a quienes conocemos si solo compartimos el amor de Cristo entre cristianos. No podemos ser sanos que curan sanos. Debemos ser sanos que llevan la cura a enfermos. Mi corazón se alegra muchísimo todos los domingos al ver tantas personas reunidas en esta iglesia. Hoy me alegro de ver reunidas personas en esta iglesia, pero quiero preguntarles, ¿cuántos aquí hay entre nosotros que fueron invitados para conocer por vez primera a Jesús? ¿Cuántos enfermos, perdón que se los diga a los nuevos que nos acompañan, enfermos desde el sentido metafórico, han venido aquí a conocer la cura que es Jesús? Los cristianos que estamos aquí reunidos somos la cura para todas las enfermedades del mundo actual. Digan amén. Les voy a volver a repetir y ustedes hacen como que realmente lo creyeran. Los cristianos que estamos aquí somos la cura para todas las enfermedades del mundo actual. Es así. Entonces, ¿por qué no la compartimos? Dice Mateo 10:8 que de gracia recibimos. Por tanto, de gracia debemos dar. Esto significa que los que estamos aquí somos afortunados, porque pudimos ser sanados por medio del arrepentimiento en Jesús. Siendo privilegiados, iglesia, ¿por qué no privilegiamos al resto del mundo también? Dime ¿tú qué pensarías de una persona que tuviera la cura contra el cáncer, que tuviera la cura contra el SIDA, que tuviera la cura contra la gripe y que no la quisiera compartir con nadie? ¿Qué pensarías de esa persona? En época de pandemia, esa pandemia tan horrorosa que vivimos, ¿qué pensarías de una persona que hubiera descubierto muy temprano la cura contra el coronavirus y no quisiera compartirla? ¿Qué sentimiento te vendría respecto de esa persona? Principio número 2. El mensaje de la Navidad es un mensaje de acción para nosotros, hijos de Dios, no un mensaje de inacción. Amén. Principio 3. El mensaje de la Navidad es un mensaje de influencia. ¿Un mensaje de qué? Influencia. Me encantan a mí las alegorías que Jesús plantea en la Biblia. En particular vamos a ver unas de ellas. Mateo 5:13 al 16. Mateo 5:13 al 16 dice: ustedes, verso 13, son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. 14. Ustedes son ¿qué? La luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Sal y luz. Sal y luz. La sal cambia el sabor de las cosas. La sal se siente cuando está presente. Vayan y dejen ustedes un filete de carne bien salado a ver cómo se siente. Se siente cuando está presente. La sal hace que la comida sepa bien, que haya gusto con lo que se come. De hecho, la ausencia de sal, cuando no hay sal, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que la comida sea insípida, como que no tiene vida, como que no hay alegría, como que no hay sabor en lo que se come.
Además, en los tiempos de Jesús, la sal se utilizaba para conservar los alimentos. Es decir, la sal también impide que la carne se pudra. La luz, por su parte, hace que la vida misma pueda desarrollarse. Es decir, la luz es condición esencial para que podamos subsistir. La luz permite que sepamos para dónde vamos. La luz permite que haya sentido cuando caminamos. La luz permite que lleguemos a un destino seguro. No te olvides de esto. La luz permite que lleguemos a un destino seguro. Asimismo, el cristiano que es sal detiene la podredumbre de este mundo. Y el cristiano que es luz brilla para que los que hay a su alrededor puedan caminar de forma segura. Los cristianos que hay aquí sentados brillamos para que nuestros hijos puedan caminar de forma segura. Brillamos para que nuestros padres o hermanos puedan caminar de forma segura. Brillamos para que nuestros gobernantes puedan caminar de forma segura. Nos quejamos, criticamos, hacemos control a nuestras autoridades civiles y políticas. ¿Cuánto estamos haciendo para que ellos conozcan el verdadero mensaje que les traiga luz para que puedan caminar de forma segura? Los cristianos somos luz que iluminan el caminar y el andar de nuestros jefes, de nuestros compañeros de trabajo. Fijen ustedes su atención en algo que me pareció muy interesante de los versos que acabamos de leer. Jesús, mírenme, Jesús no dijo que debemos ser la sal de la tierra. Voy a volvérselos a decir a ver si me entienden dónde está la trampita, la cáscara. Jesús no dijo que debemos ser la sal de la tierra. Jesús no dijo que quisiera que fuéramos la sal de la tierra. Jesús no habló en tiempo futuro. Jesús habló en tiempo presente. Jesús afirmó enfáticamente que ya somos la sal y la luz de este mundo. De tal suerte, iglesia, que si no cumplimos con nuestro papel como sal o como luz, la consecuencia es que nuestra vida pierde sentido. Nuestra vida pierde utilidad y con ello perdemos identidad. De hecho, el evangelio es más crudo todavía. Jesús dice en el evangelio que seremos descartados como algo que no tiene ningún valor. ¿No les parece muy triste eso? Seremos descartados como algo que no tiene ningún valor. Te voy a decir algo y quiero que me contesten amén todos aquellos que realmente lo crean. Estamos llamados a ser influyentes en todos los lugares donde Dios nos coloque. Estamos llamados a cambiar el entorno en todo lugar donde Dios nos coloque. No se trata de si tú eres más o menos extrovertido. Óyeme bien, no se trata de si eres introvertido, no se trata de si eres tú más risueño o no. Algunas personas se me han acercado después de escucharme dirigir la alabanza o después de escucharme predicar y me dicen: ¿cómo quisiera, Daniel, tener tu don para hablar? Así yo podría compartir el evangelio a otras personas. Y no te voy a mentir, a mí me halagan esos comentarios. Siempre le doy gracias a Dios por los talentos que me ha dado y por el conocimiento que Él me ha permitido acceder. Pero lo cierto es que ese pensamiento no se ajusta al mensaje correcto de Cristo, porque Jesús fue claro al decirnos que ya somos sal y luz para este mundo.
Hablemos mucho o hablemos poco, iglesia, seamos más abiertos y divertidos o seamos más racionales y analíticos, lo cierto es que todos estamos capacitados para llevar el mensaje de Jesús a todas partes. A todas partes. ¿Qué necesitamos para ser sal y luz? Únicamente necesitamos 3 cosas, no más. Primera, leer la Biblia. ¿Cuál? Primera, leer la Biblia. ¿Hay algo todavía que te impida o que te restrinja leer la Biblia? Hay países en el mundo entero que prohíben leer la Biblia. ¿Tú lo sabías? Dios nos libre de llegar allá. Puede que lleguemos allá. Lo que se está hablando a nivel mundial está generando una clara perspectiva de prohibición y restricción para el Evangelio. Pero por ahora, ¿hay algo acaso desde el punto de vista de tu gobierno, de tus autoridades, de tus leyes que te impida leer la Biblia? Nada. Ahí está el mensaje a compartir. Para ser sal y luz, primero, leer la Biblia. Segundo, entender nuestro papel como cristianos. ¿Y eso qué es, Daniel? El principio número 2. Entender nuestro papel como cristianos es entender que estamos llamados a ser pescadores de hombres. Y tercero, para ser sal y luz, necesitamos únicamente reiterar lo que ya fue escrito en la Biblia. No se trata de preparar bosquejos, no se trata de preparar sermones, no se trata de preparar escritos o guiones. Se trata, iglesia, únicamente de compartir con otras personas lo que ya Dios nos dijo y escribió en su palabra. Se trata simplemente de reiterar lo que está ahí. Y eso no solamente se hace hablando, eso también se hace a través de nuestro testimonio. Francisco de Asís dijo: prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras. Qué bonito. Prediquen el Evangelio siempre, en todo momento. Y si incluso lo necesitan, hablen. ¿Qué trataba de decir? El testimonio es muchas veces más poderoso que las palabras que tú puedas tener. De hecho, Mateo 5:16, que lo leímos hace unos minutos, dice que la luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean las buenas obras. Así lo dice. Porque por las buenas obras glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero nuestras obras sí importan. Porque a través de nuestras obras, los no cristianos, los que no conocen de Dios, pueden conocer del Dios de la Biblia para glorificar a Dios el Padre que está en los cielos. De tal forma, iglesia, que sea que hablemos mucho, sea que hablemos poco, tenemos nuestro testimonio, tenemos nuestra luz, tenemos nuestra boca para poder predicar del Señor. Y el testimonio no solamente es que tú actúes de una manera determinada. ¿De qué formas a través de tu testimonio puedes compartir el mensaje de Jesús? Mira, mañana, si todavía estás trabajando, si no has salido a vacaciones, ve al grupo de WhatsApp que tienes con tu equipo de trabajo, donde está tu jefe, donde están tus compañeros, y haz algo muy sencillo. Escribe los siguientes 2 puntos. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga en esta semana, que Dios los acompañe y que Él siempre los proteja. Predicaste y lo hiciste con un solo texto. Mañana, cuando estés en tus redes sociales y después de que hayas leído la palabra de Dios, después de que hayas leído la Biblia, escribe algo de lo que está ahí en esa palabra y dilo así. 2 puntos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios me transmitió a través de su palabra para todos aquellos que lo necesiten. Y monta eso en tu Facebook y monta eso en tu Instagram. Y sabes, predicaste. ¿Hay alguna aquí persona con depresión o en tu casa alguna persona con depresión? Ve y abrázalo.
Y cuando lo estés abrazando, dile: ¿puedo orar por ti? Y cuando te responda que sí, dile: Señor Jesús, quiero pedirte en este momento que vengas sobre el corazón de este hombre, de esta mujer, y traigas a él paz, amor, y que tu Espíritu Santo pueda presentarse para que te pueda conocer. Predicaste. En el día a día tenemos tantas formas de predicar. No sé cómo vaya el partido, no quiero saberlo. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Pero sea que gane el otro, o sea que gane el uno, o sea que gane el otro, mañana levántate y dile a los que perdieron: feliz semana para todos ustedes, Dios les bendiga, espero que el Señor esté con ustedes y les dé tranquilidad por lo que pasó. Oye, y tú te ríes, pero ¿predicaste? Sí, predicaste. Ahora, al final, sea que hablemos o que prediquemos a través de nuestro testimonio, es importante que podamos dirigir a las personas a que hagan una oración de arrepentimiento. Primer punto relevante, para que puedan confesar y declarar sus pecados a Dios y así arrepentirse y cambiar. Importante. Pero segundo, es importante para poder ser de influencia, vivir en santidad. ¡Qué duro! Y quiero decirte esto, y te lo voy a decir con mucho amor, y voy a decírtelo además a sabiendas que yo mismo he sido víctima de lo que te voy a decir. Es decir, yo también he sido perjudicado por conductas equivocadas que afectan el evangelismo. Miren, en 36 años que llevo de conocer al Señor, en 20 años que llevo de ministerio al servicio de Cristo, me he dado cuenta que la gran mayoría de cristianos que no hablamos del Evangelio de Jesús, que no compartimos del Evangelio de Jesús, lo hacen porque tienen miedo de que luego, al demostrarse cristianos, al revelarse como cristianos ante otros, esos otros les den cuenta y les pidan cuenta de su testimonio. Así me pasó durante mucho tiempo. Y tenía el mensaje de Cristo a la mano en la Biblia y podía hablar del Señor. De hecho, era un mandato hacerlo. Pero qué miedo que después, cuando hablara de Cristo y supieran que soy cristiano, esas personas me pidieran cuenta de mis acciones. Claro, porque si tú hablas de Cristo, entonces después en Navidad, en la fiesta de fin de año, en la fiesta de fin de año, te van a preguntar: pero tú también te emborrachas. Claro, porque cuando compartes del amor del Señor, te van a preguntar después: pero no entiendo, si tú me hablas del amor de un Dios como un Padre bueno, ¿por qué golpeas a tu esposa? ¿Por qué golpeas de esa manera a tus hijos? O incluso les da miedo, o nos da miedo, porque podrían decirnos: pero si Cristo enseña amor, ¿por qué tú hablas tan feo de los demás? ¿Por qué dices tantas groserías? ¿Por qué ofendes tanto a las personas? Y vuelvo e insisto, se los digo con mucho amor, porque si ese es tu caso, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Si ese es tu caso, hay que volver al principio 1. Hay que arrepentirnos. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que volver nuestros pasos atrás. Hay que volver a Dios Creador, que Él transforme nuestra vida, y luego arrancamos nuevamente a compartir el mensaje del Señor. Te cuento una experiencia, no la conté en el culto de las 8 de la mañana. Cuando tenía yo 18 años, inicié mi primer semestre de universidad, año 2004. Y conocí a una persona, hombre él, y luego de unos 2-3 meses
de solamente estudiar muy juicioso, pasar los exámenes y mostrar el testimonio de Jesús a través de mi conducta, esa persona se me acercó y me dijo: tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo le dije: sí, yo soy cristiano. Y me dijo algo que nunca se me ha olvidado: prefiero mil veces tener un hijo drogadicto que tener un hijo cristiano. Imagínate, Daniel Barahona llevaba 18 años en una iglesia Vida en Acción, hablando con todos de las maravillas de Jesús, teniendo en su cabeza que todos pensábamos que Jesús era increíble, y me salen con esto. Para mí fue un choque terrible. Ahora, ¿qué pasó? Terminé mi carrera y esa persona hoy en día es mi mejor amigo de la universidad. Entre muchas cosas que han pasado, entre muchas conversaciones que hemos tenido, él ha dicho: Daniel, lo que pasa es que cuando mi tía, la que era para mí casi que mi segunda mamá, falleció, sus hermanos cristianos decidieron no ir a su funeral porque decían que ellos no se querían contaminar con los no cristianos. Y desde ahí yo tenía un rencor y un odio absoluto por los cristianos, pero usted me ha enseñado que no son así. Yo sé que él algún día va a aceptarme la invitación de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Pero el punto es, detrás de esto, necesitamos caminar en santidad para cumplir con el mensaje de Jesús. Amén. Y último principio, el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza. Y hemos llegado a la felicidad. Ahora sí, descansen, a lo que nos gusta como seres humanos. Ya pueden decir: ya era hora, Daniel, ya dejó la regañadera este señor. Ahora sí, hemos llegado al punto fundamental que solemos escuchar en Navidad. Lo que pasa es que para llegar a este punto hay que entender primero todo lo demás, porque si no estamos incompletos. El mensaje del nacimiento de Jesús es un mensaje de esperanza. Por supuesto que sí. Isaías 53, lo leímos al inicio, ¿cierto? Isaías 53, 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de tu paz, de mi paz, de la de mis hijos, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi contexto, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Amén. Eso es esperanza. De hecho, el capítulo anterior, que es el capítulo 52, en el verso 7 dice: qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación. Y le dice a Jerusalén, y le dice a Colombia, y le dice a Bogotá, y le dice a tu familia: tu Dios reina. Escucha, tus guardias gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que Dios vuelve a tu casa, que Dios vuelve a tu familia, que Dios vuelve a este país. Habitantes de Colombia, Iglesia Vida en Acción, habitantes de Bogotá, entonen canciones de alegría, porque Dios ha consolado a su pueblo, ha liberado a Jerusalén. Dios mostrará su poder a todas las naciones, y todas las regiones de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ponte de pie ahí donde estás, iglesia. Cuatro principios que nos llevan al gran mensaje verdadero. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje correcto para Navidad? ¿Cuál es el mensaje correcto detrás del nacimiento de Jesús? ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje aparece al final del libro de Mateo, condensado en las últimas palabras que Cristo dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Es como si Cristo se hubiera anticipado más de 2000 años a los últimos minutos de este sermón, iglesia.
en pantalla y dilo conmigo: Mateo capítulo 28. Este es el verdadero y correcto mensaje de la Navidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, miren esto tan hermoso: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Con tus manos al cielo, quiero que pienses en lo que has escuchado. Quiero que pienses en todo lo que has oído en la mañana de hoy. Y pido que levantes tus manos, porque quiero también invitarte a que hagas un compromiso delante de la presencia de Dios en relación con tu responsabilidad para cumplir este mensaje a cabalidad. Mira, no se trata de venir a la iglesia, no se trata simplemente de escuchar el culto o de conectarse a internet y verlo. El mensaje de Jesús se trata de acción, de actuar. El 24 de diciembre aquí, de hecho, vamos a tener una celebración de Navidad donde la idea es que invites a personas a que conozcan a Jesús. De hecho, todos los domingos tenemos esa oportunidad de invitar a personas que conozcan a Jesús. Y tenemos nosotros que cumplir, porque con eso cumplimos nuestro propósito. Así que ahí donde estás, si tú sabes que has fallado en este aspecto y tú sabes que necesitas cambiar, levanta tus manos y dile a Dios: Dios, enséñame a ser sal y luz en medio del lugar donde estoy. Enséñame a ser sal y luz que brille con una luz verdadera, la luz de tu evangelio, y todos aquellos que me conocen puedan también conocerte a ti por medio de mi palabra, por medio de mi testimonio. No quiero seguir en la inactividad. Quiero, Dios, ser instrumento en tus manos. Permite serlo en el nombre de Jesús.